Álvaro, hemos pasado a lo largo del programa por un montón de cuestiones, pero todos tienen que ver con cómo viene evolucionando este proceso de reactivación de la economía, con indicadores, con números más concretos, ya comparados con el año 2019. Y hemos convocado un poco a esta mesa de trabajo para analizar esta cuestión a una amiga en realidad de la casa. Ella es doctora en Desarrollo Económico, es directora del Banco Nación, fue directora también del Grupo Banco Provincia hasta hace un tiempo, es analista económica y es directora también del Centro de Economía Política Argentina, de CEPA. Nos estamos refiriendo a Julia Estrada, a quien saludamos. ¿Cómo está, Julia? Buenas tardes. Álvaro y Sandra, te saludamos. ¿Cómo están? Buenas tardes, Álvaro, Sandra. Bien, muy bien. Hola, Julia, un gusto volver a hablar con vos como siempre. ¿Cómo estás viendo un poco la actividad económica a esta altura del año, en el segundo semestre, y cómo estás viendo que puede consolidarse en las próximas semanas? Bueno, salió el dato de actividad económica el día de ayer, está mostrándose una recuperación. Estamos hablando de cualquier manera de una recuperación que no va a compensar la caída que tuvimos el año pasado, que fue en torno o casi cercana al 10%, y este año se estima una proyección del 7% de recuperación de la actividad económica, que en alguna parte al inicio del año fue un rebote estadístico, pero lo que empezamos a notar ahora es que es un crecimiento, y eso me parece relevante. Así como digo esto, estamos señalando en distintos informes del CEPA, del Centro de Economía Política Argentina, que la recuperación es heterogénea. No es cualquier tipo de recuperación como la salida de una crisis, como fue la salida de la crisis del año 2008, por ejemplo, la única gran crisis global que tuvimos, sino que estamos teniendo actividades que están por encima del nivel de la prepandemia, es decir, superando el año 2019 en materia de utilización de capacidad instalada, pero también en materia de producción. Es el caso de la mayor parte de las actividades industriales y también el caso de la construcción y parcialmente del comercio. Pero luego tenemos otras actividades como las que tienen que ver con recreación, esparcimiento, turismo, hotelería, restaurantes, todo lo que tiene que ver con la aeronavegación, que están obviamente en peor situación a la del 2019 y sobre todo con una incertidumbre muy alta respecto de qué va a pasar para adelante. Uh-huh. Entonces, esta heterogeneidad lo que genera es distorsiones, tanto en el funcionamiento de la economía en general, como también en la recuperación de los puestos de trabajo. Es decir, así como hay sectores que ya, por ejemplo, no necesitan los repros, hay sectores que necesitan repro y quizás los siguen necesitando por un tiempo más. Lo mismo en relación a la asistencia crediticia bonificada o a tasas más bajas. Esto nos obliga a pensar una economía funcionando de una manera especial o de una manera particular en los próximos años. Y no estoy incorporando al análisis la cuestión de la variante Delta, que podría agregar muchísimo más problemas a esto que estoy diciendo. Y Julia, esta heterogeneidad en los sectores, por lo que vos mencionabas, muy vinculados a, ¿tienen exclusivamente que ver con la pandemia o ya había algo más estructural que hizo que no pudieran despegar al mismo ritmo? Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que es fundamentalmente el impacto de la pandemia, porque una de las cosas que solemos ver es que en momentos de recuperación económica como hubo en tiempos anteriores, cuando se inyecta dinero, cuando efectivamente aparece una demanda muchísimo más fuerte, las actividades recreativas suelen crecer, suelen tener una relación más directa. Y ahora eso no está pasando, es decir, no hay un consumo asociado a esas actividades. Quizás el verano, este verano que viene, la temporada, cambia un poco el panorama, como de hecho ocurrió en la temporada de verano anterior. Uh-huh. Y hablabas también del tema de la recuperación de puestos de trabajo. Los últimos datos, si no me equivoco, son del mes de abril, donde se había registrado una recuperación importante, más allá de que todavía no se alcanzan los niveles de prepandemia. Esta heterogeneidad en la reactivación es lo que está por ahí un poco
provocando que haya cierto desfase entre lo que es el crecimiento de la actividad y la recuperación de puestos? Sí, ahí son dos cosas distintas. Podemos decir que es un segundo elemento de recuperación asimétrica. El que mencionás, que es el de la oferta yendo más rápido que la demanda. Es decir, por un lado tenemos la cuestión sectorial, que no es solo en Argentina, es en todo el mundo. Cuando uno lee lo que dice Cristalina Georgieva del Fondo Monetario Internacional, está diciendo hay sectores que van a ir más rápido que otros en esta recuperación. Ahora, también lo que vos estás diciendo es cierto, hay actividades que en términos de oferta, o si querés de capacidades instaladas, están mejor en su nivel de utilización, pero no recuperaron el empleo que destruyeron el año pasado, en el 2020. Es el caso de la industria, es el caso en general de toda la economía. El último dato que yo tenía era una destrucción de puestos de trabajo de 192.000 el año pasado y una recuperación que no llega a 100 este año. Es decir, falta la mitad para recuperar. Y lo otro que me parece relevante es que lo salarial también queda retrasado. Y esto es relevante porque la recuperación de puestos de trabajo podemos decir que fue incluso más significativa que la recuperación salarial, desde el punto de vista del 2020 contra el 2021. Claro. Y ahí es donde sí tenemos también una asimetría oferta versus demanda, porque hay actividades que se recuperan, pero claramente con un nivel de productividad mejor, porque están recuperando quizás con menos puestos de trabajo o con los mismos puestos de trabajo, pero con menos salario, con una incidencia salarial menor sobre sus costos de producción. Entonces, esa cuestión tiene que poder ser puesta arriba de la mesa, porque que la pandemia tenga un efecto aún más desigualador no es el objetivo, menos aún en este contexto en Argentina. Justo, Julia, hablando de esto, distintos sectores que incluso respaldan la gestión del gobierno analizaban como un punto débil esta cuestión de, al menos en el primer semestre del año, que faltaba inyectar algo más para que el poder adquisitivo del salario no siguiera perdiendo, fundamentalmente en una inflación que todavía costaba domesticarla un poco, ¿no? ¿Ahí crees que todavía hay que inyectar un poco más de fuerza en cuanto a políticas públicas para poder recuperar el poder adquisitivo? Sí, nosotros desde el CEPA, de hecho, hemos planteado más de una oportunidad, lo venimos diciendo desde que arrancó el año, la necesidad de un aumento salarial más significativo, el que había realizado Alberto Fernández al inicio de su gobierno, en febrero del 2020, febrero y marzo, que había sido un aumento por decreto, pero no a modo de bono, sino un aumento primero de 3.000 pesos y luego se agregaron 1.000 pesos más, que subía el nivel salarial, y en todo caso se podía considerar como aumento a cuenta de futuros aumentos. Y eso había tenido un impacto muy, pero muy positivo en el poder adquisitivo en términos reales, porque después de eso vino la pandemia, y cuando uno mira el 2020 punta a punta, se encuentra con que, por ejemplo, el sector privado en el 2020, propiedad registrado, no perdió, prácticamente empató, precisamente por esos aumentos que se hicieron al inicio del año, al mes de febrero. Entonces, para nosotros esa, por ejemplo, sería una medida muy relevante para implementar en este momento. Lo digo también a colación de todas las discusiones que están existiendo en relación al ingreso básico o algún tipo de medida de universalización de ingresos, que yo creo que serían más relevantes encarar desde el punto de vista de un shock de ingresos, que sea también para el mundo no registrado, pero que apunte fundamentalmente a ese compromiso, que las empresas que no lo puedan pagar, por ejemplo, bueno, se las puede asistir, como de hecho se las ha asistido con Repro. Claro. O sea, algo parecido a lo que se hizo al principio de la gestión, como decía. Sí, porque también hay una realidad que es que si bien se ha tomado una gran decisión al reabrir paritarias con la pauta del 40, también es cierto que la inflación viene corriendo a un ritmo elevado. Es cierto que fue de 3% el último mes y seguramente perfora el 3% cuando tengamos el dato del próximo mes, pero también es cierto que un aumento a través de un shock o de un impulso más fuerte sería una manera más clara de poder tener algunos puntos arriba de la inflación
acá a fin de año. Más allá de ese refuerzo, ¿crees que se puede dar este cruce de líneas entre salario e inflación con el ritmo de que cómo viene evolucionando tanto la inflación como los salarios después de la reapertura de paritarias? Y así en términos generales es difícil aseverarlo. Yo creo que va a haber sectores o convenios, para decirlo más claramente, que van a poder ganar y otros no. Creo que se están haciendo esfuerzos para que sean todos los que puedan superar. Ha habido acuerdos en los últimos días, las últimas semanas, que volvieron a ratificar entre el 40 y el 45% de los aumentos. El caso del sector público, el caso de docentes, distintos casos que han podido negociar, con lo cual, si la inflación es más o menos la que creemos, no debería haber pérdida. En todo caso, quizás nos encontramos con empate o no ganancia. Claro. Te quería preguntar también cómo estás viendo un poco el impacto de la cuestión económica en lo que es la discusión de la campaña, por ahí en dos frentes. Uno es en cómo puede influir en el tema electoral, y por otro lado leía una nota tuya incluso donde decía, bueno, otra vez hay que discutir el tema de la deuda externa y la responsabilidad de Macri en eso, porque pareciera que una estrategia electoral de la oposición sale parte también de negar lo que pasó, ¿no? Sí, lamentablemente. Yo ayer en la televisión pública mostraba un gráfico del proceso de endeudamiento y la incidencia de la deuda pública externa, que en dólares y con no residentes sobre el Producto Bruto Interno, y decía, lamento tener que volver a traer estos datos, porque uno debería a esta altura haber construido, nuestra sociedad debería haber construido un consenso respecto de eso, no volver a abrir esa agenda y discutirla como si no hubiera pasado lo que pasó, porque básicamente es el mundo de la posverdad. No importa lo que pasó, sino lo que decimos que pasó. Claro. Pero la verdad es que estamos obligados, quienes discutimos la economía y la seguimos de cerca, estamos obligados a tener un rol explicando algunos temas fundamentales. Y en lo que tiene que ver con la economía, no deja de sorprenderme que Cambiemos, o Juntos, para ser más precisa, haya elegido hablar de deuda. Tanto Macri como Vidal eligieron ese tema, cuando es de manera incontrastable el eje que más perjuicio generó al pueblo argentino en los 4 años que gobernaron, y diría el eje más incuestionable desde el punto de vista de lo que la sociedad ya sabe que hicieron. Sin embargo, eligen hablar de eso, con lo cual no deja de sorprenderme. Evidentemente se dan cuenta que hay un costo político que están pagando, que las encuestas está saliendo esa información, y quieren desdecirse respecto de lo que ocurrió, e incluso acusar al gobierno de Alberto Fernández de haber tomado deuda en dólares, cuando todos sabemos que eso no ocurrió, y además no hubiera sido posible aún si hubiera querido. Claro. Dejaron el default de facto en el 2019. Por la duda, digamos, por si hay algún oyente desprevenido, no es que Macri tomó deuda para pagar las deudas que había contraído Cristina, digamos, como se escucha en la televisión. No, claro, nosotros de hecho hicimos el cálculo y nos da que solamente un 26% del endeudamiento de Macri se utilizó para pagar deuda recibida. Claro. Es decir, para pagar deuda heredada, como ellos decían. La herencia acá, bueno, solamente explicaba el 26% del endeudamiento que ellos tomaron. Todo lo demás lo tomaron porque fue una decisión política. Entre otras cosas, no se utilizó además ese endeudamiento para inversión. Y Julia, te quería preguntar qué análisis haces un poco de cómo ha venido manejando el gobierno el frente fiscal en el último tiempo. Bueno, ahí lo que encontramos es una medida absolutamente, ¿cómo decir?, obsesiva con el déficit. Evidentemente hay una preocupación de Martín Guzmán en relación a que no se desmadre. El déficit está prácticamente en un equilibrio. Estamos en menos del 0,5% de déficit fiscal primario en los primeros meses del año. Hay una necesidad de que efectivamente Argentina ordene su frente fiscal, y yo estoy de acuerdo. Creo que muchas veces eso choca con las necesidades de la propia pandemia, que nos exige mejorar el nivel de gasto para entender necesidades.
Vuelvo un poco al tema electoral. La economía y la política económica que se está desarrollando ahora y la situación, digamos, la foto de la situación económica en este momento, ¿va a tener algún impacto a la hora de votar, digamos? ¿Estás viendo, digamos, que va a tener efecto? Sí, yo creo que sí, que siempre tiene efecto la economía, pero creo que en este caso la política sanitaria va a ser todavía más relevante, me parece. Lo que ha sido el proceso de vacunación va a ser, para mí, una de las características fundamentales que se va a evaluar de esta gestión. Y yo diría todos los esfuerzos que se están haciendo para que el poder adquisitivo mejore, espero que tengan sus frutos, ojalá lleguemos a que tengan sus frutos al momento de elegir, y si no, todos sabemos que es un gobierno que hizo hasta lo imposible para que la inflación no se descontrole. Claro. Con dos problemas: uno, el aumento de los precios internacionales, sobre todo los commodities que exportamos, y segundo, un proceso de remarcación que evidentemente está asociado a una característica estructural de la economía argentina, que es la concentración económica. Y bueno, también otra de las cosas que se ha batido mucho el parte es todo el tema cambiario. ¿Crees que se llegan con las variables dentro de una situación compleja, ¿no? Equilibradas o controladas, digamos, para lo que es este año? El frente cambiario. Yo lo veo bien, creo que hay controles estrictos, tanto para el oficial como para los paralelos. Los financieros están muy controlados, sobre todo con las últimas medidas de los últimos 15 días, para el MEP y para el contado con liquidación. Y bueno, y efectivamente lo que encuentro es que los dólares en algún punto van a tener sus movimientos, y existen presiones de parte de los medios de comunicación y en términos del poder económico, pero que las presiones no van a poder tener un gran impacto en la medida que está muy controlado el frente. Julia, te agradecemos muchísimo este tiempo, este contacto aquí con la banda cambiaria, siempre tan predispuesta, así que gracias por este tiempo. Gracias a ustedes, un abrazo. Hasta la próxima, gracias. Así pasaba Julia Estrada, que es directora en Desarrollo Económico, actual directora del Centro de Economía Política Argentina y también del Banco Nación. Quédese en los podcasts de la banda cambiaria.